98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! Y 99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, aquí en I99, en su nuevo horario de 3 a 4 de la tarde. Y esta tarde nos encontramos para hablar de lo que está pasando en el ámbito nacional dentro de la coyuntura política con un gran amigo, Henry Cucalón, ex candidato a la presidencia del Ecuador, ha participado en diversas dignidades, ha sido muchas cosas en el Ecuador e incluso yo diría que todavía quiere seguir siendo parte de la política del país. Y en este sentido yo empiezo por hacerte una pregunta que te hice hace un segundo, Henry. ¿Te lanzas para la alcaldía del Ecuador? ¿Sí o no? Bueno, sí, a la alcaldía de Guayaquil, ¿sí o no? Primero, qué gusto compartir contigo. Saludo a toda la distinguida audiencia de Contrapunto Liberal y a los amigos que siempre sintonizan I99. Sería un gran honor y una enorme responsabilidad poder ayudar desde la alcaldía de Guayaquil a que la gente pueda mejorar su situación y salir del marasmo que estamos viviendo, ¿no? Guayaquil hoy está literalmente al garete. Así que, ¿qué más quisiera yo que tengo formación también municipal? Mira, te interrumpo un segundo, Henry, para decirte lo siguiente. La verdad es que cuando estaba pensando yo en los potenciales candidatos a la alcaldía de Guayaquil, tiempo atrás decía, bueno, seguramente el oficialismo debe sacar algún candidato. Me imaginaba yo que en medio de esta cuestión el correísmo iba a intentar sacar su candidato, sea en alianza o sea como sea, y no se me había pasado por la cabeza que Henry Cucalón quisiese siquiera, digamos, participar en esa contienda. Pero en cuanto escuché tu nombre, y te lo digo, esto lo digo a nivel personal, yo dije, qué bueno. Ya me parece excelente que alguien que tiene trayectoria, cierta reputación, que es una persona conocida y seria, esté pensando en ir por la alcaldía de Guayaquil. Ahora, eso nos lleva al siguiente elemento y es, de todas maneras, necesitas un vehículo que te transporte hacia la alcaldía, amén de los votos que son necesarios. Y en este sentido, tengo entendido que tiempo atrás estabas conversando con dos tiendas políticas y que incluso iba a haber una conversación un día sábado con un líder, digamos, guayaquileño que muchos conocemos, y en medio de eso, no sé, la verdad de ahí yo ya me perdí, creo que tomé algo de vacaciones, estuve por Salinas con la familia, a mi hijo lo metí en el gimnasio y estuve haciéndole de personal trainer a él durante un tiempo, la verdad ahorita está tuqueado, así que sí resulta, pero de ahí sí, no sé si hubo una respuesta que sabemos nosotros a través de las redes y que yo no me enteré por estar entre vacaciones y en esto del entrenamiento de mi hijo, o digamos, esas conversaciones quedaron ahí como dejando la duda al guayaquileño, al ecuatoriano. No, más claro, yo soy una persona que el español lo pronuncia bastante bien y lo comprendo. Dije el antecedente que qué mayor honor a una persona que en mi caso he dedicado mi vida al servicio público. Lo mío no es accidental, lo mío no es una coyuntura, no es un capricho, no es que me levanté con el pie izquierdo, no es que tenía ningún trauma pendiente en mi vida, nada de ese tipo de cuestiones. Yo he dedicado mi vida, mucha honra, al servicio público. Hago el antecedente porque no es que yo me he lanzado ni he propuesto nada. Grupos de personas lo han hecho público, he agradecido, he dicho que no es el momento de las candidaturas, es el momento de las causas y que yo puedo ayudar con o sin candidatura. Y desde estos micrófonos de I99 tengo varios meses diciendo cuáles son los problemas, las posibles soluciones también y la necesidad urgente de enfocar este tema desde el punto de vista cívico, de una plataforma cívica, donde después se busquen y se aterricen en los vehículos electorales y la persona que mejor pudiera representar esa corriente para poder enfrentar a las dos que parecería
que digamos Bueno, que son pero supuestamente estamos- las predominantes. Pero estamos a la vuelta de la esquina. Sí y no. Estamos a la vuelta yo de la no esquina. tengo ningún apuro. Ese es el apuro del gobierno, del Consejo Nacional Electoral y el apuro de los partidos que están más preocupados de ver que no desaparezcan Ajá. y conseguir un chuque que les ponga la cara para ver que no desaparezcan. Yo ese problema no tengo. Claro, Esa es mi gran claro. diferencia. Esos son el apuro. Los Los- que tienen los a la ceja desesperados de la son esquina otros. son otros. Yo no, porque igual yo voy a aportar, igual yo voy a sumar, igual yo voy a dar las ideas, igual estábamos trabajando en temas también hacia el año 29 en el buen sentido de la palabra. Así que yo esa preocupación no tengo y por eso digo, no es momento de candidatura. Y cuando se den, yo estoy para sumar. Veo que otros primero es los nombres para negociar. Le dan ahí un nombre, como me quisieron Ok. utilizar a mí también, ya, con las redes sociales para ver qué es lo que pasa, para ver si sobreviven. Yo no me presto a ese tipo de payasadas, Ok, por si ok, acaso. ok. Así que lo segundo es, qué importante primero conversar el para qué, porque no es quién quiere el cargo, sino quién puede hacerse el cargo. La coyuntura que vive la ciudad, que le denomino Algarete, es peor que la del año 92. La ciudad y la provincia. Así que si creen que aquí va a venir un iluminado o iluminada que solo por aparecerse va a ganar porque es menos malo que el resto y que automáticamente va a ser mejor que Febres Cordero 92 porque se para solo y menos que aplasta botones. Ajá. Y esto sale solito, Eso no no es con un así. concurso público, privado, de suma de voluntades, Eso no es de así. causas que superen a los partidos y a los traumas que tienen ciertos dueños de los partidos. Ah, mi querido amigo, conmigo no va. Y en lo que tú dices conversaciones, yo permanentemente estoy conversando, dialogando. Eso es importante, no solamente en temas locales, sino en temas nacionales, con toda la coyuntura que está pasando. Y a lo que te refieres, un sábado por ahí fue público y notorio, hubo una invitación colectiva, suprapartidista, que hizo el exalcalde de Guayaquil para dar su visión de la ciudad y del país. Yo comparto mucho la de la ciudad, por algo trabajé 10 años en esa administración. Fui, escuché, acordé algunas cosas, pero no es que existió ninguna conversación adicional a eso. Ok, Así pero que esa es la posición. Antes de que digan de que yo en este momento estoy, como quien dice, no sé, poniéndole o haciéndole la cama a Henry, ojo con los detalles, ¿no? La verdad es que al César lo que es el César. De las personas que se encuentran en Guayaquil, de entre los que más experiencia tienen de manejo de la cosa pública, que han estado cerca de la alcaldía, en alcaldías que han sido, digamos, que han tenido relativo éxito, pues te encuentras tú. Yo no veo otros, tal vez por ahí algún nombre que en medio me agradó y escuché, pero asimismo creo que le falta, digamos, ese vehículo que facilite ese, digamos, ese traslado desde la idea de hay algo que puedo hacer por la ciudad a participar en la contienda política, porque también estos vehículos no están ready, ¿no? Tienen que haber, no, algunos que están matriculados. Ah, ya, Están solo hasta con matriculados. las llantas nuevas también. Pero hay algunos que no pasaron la revisión. Ese es el problema. Y otros que lo están persiguiendo también, y lo cual está mal. Claro, claro. Entonces creen que solo para tener el vehículo, pero no hay metas, no saben a Claro, dónde ir, claro. ¿ya? Y los tienen ahí medio alquilados. Y ese no es el tema. Si no hay renunciamientos, porque la ciudad en este momento amerita renunciamiento. Mira, te la pongo muy fácil. Todo el mundo quiere participar y ganar. Y está bien, el oficialismo lo quiere hacer y me parece que es correcto. Es la primera elección en que el PRIAN con su nueva versión ADN quiere participar y quiere ganar alcaldías. Por supuesto, en Quito, Cuenca, en muchos lados, los alcaldes quieren reelegirse, me parece bien. Nosotros tenemos una coyuntura especial, para mal. No es que hay críticas o no a la gestión municipal, como puede existir igual que los gobiernos. No. Nuestro hecho es que el alcalde está preso, y merece el debido proceso también. Y en la prefectura, más allá de las respetables posiciones de la señora prefecta que ha renunciado, el hecho también Está es que el renunciando todo el viceprefecto mundo. también renunció y las dos autoridades elegidas ya no van a estar en unos días. Entonces, esto es un vacío. Algo pasa. Ya algo pasa que digamos que no es lo que la gente quiere que la representa, pongámoslo así. Entonces, nuestra situación, aparte de lo electoral que se va a definir la del 27 en el 26, cuando las elecciones del 29 también son en el 28, también con este tipo de cantaletas, es distinta al resto, para mal. Entonces, si nosotros no conectamos, cada uno desde donde puede,
donde pueda mejor sumar con ideas, con lo que sea. No conectamos con este sentimiento de caos que estamos viviendo, de abandono, de desamparo, de tratar de poner orden, autoridad, mientras fijas las nuevas metas de la ciudad, de su desarrollo, conectadas a la del país, mientras al mismo tiempo sabes que tienes que coordinar acciones con el gobierno, y me parece que es correcto, pero coordinarlo es lo mismo que subordinar. A la gente le gusta ver un alcalde o alcaldesa que trabaje de la mano con el presidente. Sí, ese traslado de peleas partidistas, peor dirigidas como titiriteros por los dueños de los partidos desde fuera, no le conviene a las ciudades. Pero tampoco que los gobiernos piensen que los municipios son unas coordinaciones administrativas que están ahí en la periferia, como algunos piensan, porque como tú bien sabes, maestro, el centralismo tiene poco que ver con las capitales o no, es una forma perversa de gobernar. Antiliberal, por si acaso. Antiliberal, totalmente. Por principio básico. Oye, pero yo quiero, o sea, mira, la verdad es que yo tengo clara la película de que si pusiésemos aquí 3, 4 personas a hablar sobre lo que hay que hacer en Guayaquil, en papeles les ganas, probablemente en trayectoria, en reputación, lo que sea, para esto les ganas, no me cabe ninguna duda. Pero yo quisiera hablar de otro tema antes de abordar esos temas, y lo escuché hoy en la mañana, en realidad, en otro medio de comunicación, o ayer, y sí, yo concuerdo mucho con eso. El sistema que tenemos permite hacer campaña, entre comillas, 15 días. Nada. Lo cual es un engaño. Y ese sistema está diseñado precisamente para, en cierto modo, mantener en el poder al que está en el poder. A los que están en el poder, inclusive en los gobiernos locales. Por eso, quienes ostentan las alcaldías, no es que la tienen per se ganada, pero entre eso más el clientelismo, digamos que son opciones fuertes. Pero esos son los temas que hay que cambiar, porque la verdad es que yo creo que este diseño, o al menos esta forma de hacer política en el Ecuador, tal vez tenga el mismo origen que muchos de sus otros males. Durante el socialismo del siglo XXI ellos dijeron, bueno, para perpetuarnos en el poder hay que hacer ciertas cosas, y entre ellas quitémosles las posibilidades a los partidos políticos o a los ciudadanos de hacer una campaña tal vez permanente, porque yo sí creo, y en esto coincido, precisamente por eso traigo el tema a colación, de que aquel que quiera hacer política debe estar todo el tiempo conversando, haciendo opinión y diciendo, estas son las propuestas, este es el destino, esto es lo que yo creo es necesario para el país, para la ciudad, para mi provincia, y que no digan luego, no, es que mira, él debía darse a conocer, o sea, lo cual es ridículo, en 15 días. Tienes toda la razón. O sea, no tiene sentido. Yo he venido sosteniendo a lo largo de los años, inclusive cuando fui diputado en la época del correísmo, diputado social cristiano, que las verdaderas irregularidades o los actos fraudulentos no se cometen el día de la elección, sino cómo llegas al día de la elección. Y ese es uno de los ejemplos. Porque mientras no dejas hacerte conocer, no dejas hacer cierto tipo de campaña de ideas, no digo de entrega de dádivas, y es una campaña legítima. Resulta ser que los gobiernos locales y nacionales sí hacen de todo y no pasa absolutamente nada. Mientras unos tienen que poner sus ideas, los hacen a través de foros, a través de las redes sociales, hay otros que entregan cosas, no sé si viste en la última campaña, diputados actuales del oficialismo que no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral a otros los friega por unos centavos. Así estamos. Ese desbalance que se lo ha observado a los observadores internacionales es lo que causa lo que tú estás diciendo. Entonces hay una clara desventaja, ¿ya?, de origen. No el día de la elección, sino cómo llegas al día de la elección. Esa es parte de la conversación que debemos tener, porque al fin y al cabo la verdad es que yo no creo que, mejor dicho, tal vez hay incluso políticos que tienen en este momento, que ostentan algún espacio, que ni siquiera están conscientes digamos, operan con las reglas que hay, pero no se ponen a pensar de que en realidad no tiene mucho sentido que digas, mira, y tienes 15 días para, en medio de franjas publicitarias que son ridículas, digas, yo soy tal persona, y a lo mucho puedes decir una línea. Entonces, así no se puede construir algo que tenga sentido. Y sumado a unos debates que tampoco son debates. Las respuestas son de 20 segundos. Sí, no ayudan mucho. Cumples con la formalidad y legalidad. Pero hay algunos a los que les sobra el tiempo. Pero en 20 segundos es difícil desarrollar un concepto.
No, puede ser que definitivamente. des una frase y esto es, pero no No, ayuda. y en este sentido yo sí recuerdo, porque la verdad que el debate más famoso de la historia creo que del Ecuador, el debate de León Flores Cordero con Rodrigo Borja Ceballos, donde estaba el uno sentado frente al otro y ahí sí, prácticamente no había mediador, sino que el uno disparaba y el otro respondía. Y parecido, sí, es el que más nos recordamos, y el otro fue el de Sixto Durán De con Sixto Jaime Durán. Roló, que Sí, no fue sí. declarado, fue en Ajá. un set de televisión dentro de Sí. un marco de entrevistas. Pero yo te pongo un ejemplo, en la línea de lo que estás mencionando. Los grandes debates se dan a lo largo de la campaña, en foros, en medios de comunicación, en entrevistas pactadas, donde tú chocas, en el buen sentido de la palabra, Sí. los puntos de vista liberales con los estatistas y los sustentas, cosa que la gente termina votando siempre a favor de una opción, no en contra del otro. Yo siempre he puesto el ejemplo que en el año 84 la gente se sentía orgullosa de votar por León Félix Cordero y orgullosa de votar por Rodrigo Borja. Los dos defendían tesis contrapuestas, pero la gente no se avergonzaba de votar por Borja o Febres Cordero, no como ahora, que parte del problema es que votan para que gane el otro. Una vez que gana este vehículo, al día siguiente no tienes ningún compromiso, porque lo único que querías es ver arder al otro. No habían ideas de clase por medio. Exactamente, y ese es un grave problema de gobernanza. Te lo digo también por experiencia y por estas canas que tengo. Bueno, y por otro lado, pero bueno, amén de esos, digamos, problemas de diseño, tenemos también, yo creo que, bueno, el Consejo Nacional Electoral nunca ha sido santo de mi devoción, pero Ahora no tiene nombre. por eso, a eso iba, pero estas cuestiones, estas desapariciones, amén de que uno de esas dos agrupaciones me cae mejor, la otra yo por mí hubiera desaparecido, pero porque no debería tener votación, pero lo cierto es que están desapareciendo al margen de lo que me parece el debido proceso. Porque lo poco que entiendo, 120 días antes de empezar un proceso electoral, tú no puedes despachar a nadie. Es muy lógico, así como la ciudadanía tiene razón de por qué diablos hay tantos partidos, y también había que preguntarse por qué muchos ciudadanos le firmaron a varios partidos al mismo tiempo, ¿no? Porque este no solamente es un tema de los partidos, sino de la gente que firmaba como si fuera formulario para hacer un bingo. Ese también es parte de la cultura política. El tema pasa por lo que acabas de decir. Están actuando contra norma expresa. Si esos dos movimientos, y hay que decirle con nombre y apellido, Unidad Popular y Construye, en las elecciones del 27, que ahora son el 26, no sacaban el 5%, como era lo mejor probable, o no, chao. Porque Unidad Popular ha venido sacando votaciones constantes y Construye tuvo una muy buena votación en el 23 y una pésima votación en el 25. Si no sacaban el 5%, chao. Nos vemos, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que han hecho? Se han inventado una interpretación para por fuera de los 120 días antes de la convocatoria de elecciones, que era el 3 de abril, al final de abril los hacen marchar. Tengan o no tengan votos, eso es una falta al debido proceso. Lo mismo que están haciendo con el adelanto de las elecciones, que según la presidenta de la votación, hay artículo expreso que la elección debe ser en el año de elección que está en la Constitución, que este caso es el 27, puede haber sido el 2 de enero. No sé, y en todo caso yo creo que puedes encontrar justificaciones más plausibles. Porque la justificación que se ha otorgado en medio de todo esto, la verdad es que... Justificaciones hasta para postergar, para repetir, cuando algo pasa, un hecho de fuerza mayor ese mismo día, teniendo en cuenta que la fecha fatal siempre es la que está en la Constitución. Es decir, 14 de mayo para diputados y alcaldes y 24 para presidente. De ahí tú comienzas a jugar, comienzas a cuadrar hacia atrás. Pero lo que no tiene lógica es que lo hagas en el año que no es la elección. Punto. Se acabó. No hace falta ser abogado, ni político, ni tratadista. Es algo tan simple. Cuando una sociedad comienza a discutir hacia esos problemas, que esa es la literalidad, es que el problema es que las autoridades no tienen ningún apego por el Estado de Derecho, por la institucionalidad. Fíjate lo que está pasando por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos unos vocales que se conectan a una hora, pero no se conectan a otra hora. Tienen problemas de conexión un día, pero no el día anterior. Y yo me hago la pregunta, es algo tan importante, ¿y por qué no estás en la capital? Estos son los que te dicen, el martes, no, ese día me voy a enfermar. Y sacan del sombrero del mago como ese conejo, sacan unos suplentes de los suplentes, ¿ya? Que dan es vergüenza escucharlos hablar y lo que único que son unos ejecutores de órdenes del poder. Entonces, eso lo que hace a la larga es que genera desconfianza en el organismo que mayor confianza debería prestar, nada más y nada menos
que el órgano electoral, que dicen que es función del Estado, imagínate, están es bastante, otro problema. Lo que son es bastante funcionales al poder. ¿Cuánto tiempo tenemos? La verdad me he distraído bastante. Seguimos entonces, como dice por ahí. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y el país camina en medio de todo esto o no camina? Mira, no todo es tan blanco y negro como lo quieren poner los maniqueístas, los adoradores de la polarización y de la posverdad. Creo que hay aciertos en materia macroeconómica en unos temas, la continuación de aperturas comerciales, sí, ahí vamos en la cual creemos y que a mediano y largo plazo va a ser muy provechosa para el país, para el empleo, para su productividad. Estoy en absoluto desacuerdo con la guerra arancelaria disfrazada de tasa por motivo de seguridad que ha generado vaivén y que es una oda al contrabando en la práctica. Creo que el tema de la seguridad, donde debemos respaldar la posición ecuatoriana, y está muy bien que haya críticas hacia el desenvolvimiento del gobierno colombiano, no puede verse castigando a la economía. Hay otras maneras de luchar y ser mucho más pragmático. Fíjate tú que Estados Unidos, inclusive antes de la era Trump, con todos los presidentes republicanos y demócratas, han tenido posiciones durísimas con China, con Vietnam, y nunca ponen en riesgo el tema económico. O peor, rompimiento de relaciones. Así que hay que tener mucho cuidado, en eso no estoy de acuerdo. Creo que han existido avances importantes para el sinceramiento de las cuentas fiscales, básicamente a nivel de subsidios que eran inoficiosos. Saludo también el tema que haya un enfoque a que es el sector privado el que debe manejar la economía y que sea el Estado, que sea una persona que ayude, no que asfixia al sector privado. Creo que la estabilidad política, no estar pensando en derrocar gobiernos que no solamente que no es legal, sino que no es lógico, ha generado que el riesgo país baje, entre otras cosas, y eso, más allá que dicen que beneficio a los acreedores, es bueno como señal de confianza a nivel general. Donde yo creo asimismo que en seguridad se han hecho avances importantes, se ha continuado políticas de Estado, se ha continuado con los convenios que se firmaron en los gobiernos anteriores, principalmente en el año 23 por el presidente Guillermo Lasso. El presidente Noboa los está ampliando, me parece correcto. Nuestro mayor aliado por Occidente en materia política y de seguridad es Estados Unidos. En materia económica debemos ser mucho más pragmáticos y ver lo que más nos convenga con el mundo, respetando que tenemos un acuerdo de libre comercio con China. Pero en política es con Estados Unidos, porque es nuestro aliado natural, es Occidente. No debe ser con Irán. Sí, pues es democracia y cristianismo, básico, así no puede ser con Irán, así de simple. Ajá. Y creo que muchas de estas medidas, más allá del estado de propaganda y el efectivismo con que lo quieren poner, por un lado dicen que han sido los que han derrotado todo, sin embargo, en el año 25 terminó como el año más violento de la historia, lo cual refleja que no es fácil, pero aún así hay que apoyar y creo que a mediano plazo los resultados van a ser positivos. ¿Dónde está mi crítica? Crítica democrática y constructiva. Mis diferencias son en el manejo institucional del Estado, donde la deriva, esa deriva autoritaria que ha tenido el gobierno del presidente Noboa se hace muy presente. Algunos justificarán porque dicen que los otros también lo hicieron. Eso para mí no tiene apego ni lógica no hay presentación alguna. Hay otros que dicen que eso es ahora lo que impera en el mundo. Tampoco. No creo que sea lo correcto. Y a la larga la historia nos enseña que las primeras víctimas de ese mismo sistema son quienes lo protagonizan. Claro. Ahora son los correístas los que se quejan de las reglas que ellos pusieron. No solamente de las reglas, sino del mal ejercicio, lo cual no está bien. Pero con esa cantaleta que el correísmo lo hizo, no creo que sea dable que tú lo hagas y lo quieras hacer mejor o ampliarlo. Oh, sí, hay que hacerlo distinto. Y esa diferencia es lo que va a marcar el respeto al Estado de Derecho. Yo creo que has mencionado los aciertos que el gobierno tiene. Yo he coincidido, digamos, en ello. También me hace mucho ruido, digamos, la forma en que el gobierno maneja temas como el de comunicación, y me refiero particularmente al Diario Expreso, un diario importante y respetable. Lo pongo en el tema institucional, la falta de respeto a la libertad de expresión. Y por otro lado, no sé, me parece que son muy buenos vendiendo
cosas pequeñas, ¿ya? Y tal vez en eso han tenido mucho éxito. Tienen una habilidad enorme que se reconozco, yo no puedo hacer eso, de exagerar los aciertos y esconder los desaciertos. Sí. Esto aupado de un aparataje de propaganda y un estado de propaganda que está más decir te lo salen de tus impuestos y de los míos, pues no es obra del Espíritu Santo, que supera la parte gubernamental de la SECOM y que tú la ves todos los días a través de los medios digitales y tú no sabes si es información, no sabes si es hecho, no sabes si es la opinión, no sabes qué diablo es lo que pasa ahí. No hay momento en que te traslades en tu vehículo y estés escuchando algún medio de comunicación y no escuches que en este momento el gobierno nacional está luchando contra la inseguridad a toda hora. Entonces yo creo que ellos han tenido publicidades de varios en el lapso. Los cortes, ¿no? Algo vamos a aprender aquí. Los cortes son de 3-4 minutos. Esos 3-4 minutos, a veces hay 4 propagandas de la misma institución. Claro. A nuestras costillas, por si acaso. Entonces, ese es parte del detalle, porque yo creo que han logrado generar una narrativa de que están trabajando con unos resultados que son superiores a lo que están comentando. Correcto, totalmente de acuerdo. Y para esto, dato mata relato, pues en el Ecuador hay más crímenes hoy que en cualquier otro momento de su historia. Y alguno me dirá, bueno, que sí, hay mucho por hacer, que están combatiendo, sí, pero no están sucediendo las cosas de la forma adecuada. Entonces, porque si no, por lo menos... Claro, no lo vendas de otra manera. Te voy a poner un ejemplo. Es que no te pueden decir que estás en un nuevo Ecuador cuando hay más crímenes que nunca. Te voy a poner un pequeño ejemplo en positivo. Y creo que ojalá la proyección se mantenga. Parece ser, porque tú no puedes escoger un día el que te beneficia, pues los análisis no son... Claro. El día lunes y el viernes no me conviene. Tú más que nadie sabes cómo se hace. Pero parece ser que en Durán, el cantón más violento que tiene el país, sí se está viendo ya sostenidamente que hay una reducción en comparación a lo que existía. Qué bueno, ¿no? Porque tienes que ser pues un infame para esperar que las cosas vayan mal y que las cosas estén ardiendo para ver cómo la gente pesca arroz revuelto. Eso no es ser patriota. Yo no juego en ese partido. No, es que todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorar los temas de seguridad. Ahí no hay barajo. Ojalá que se mantenga. Entonces, ¿dónde viene la contradicción entre la acción gubernamental, que no es sola? Depende también de la fiscalía, de la justicia, que no son del gobierno, que alguna gente cree que es una sola cosa. Es una articulación bastante compleja. Entonces, para los aciertos soy yo, pero para los efectos son otros. Claro. Es que por un lado te venden, vamos a hablar de seguridad, te venden que son los únicos que se han enfrentado, los que mejor lo han hecho, los únicos que ya vencieron. Y por otro lado te piden más leyes para luchar contra ellos, que me parece bien, pero que en algunos casos vulneran los principios básicos de convivencia del resto de los ciudadanos. Por un lado te piden más recursos, te piden más cosas, pero no que ya triunfaste. Y por eso es que supuestamente eres el mejor. No que ya estaban controladas las cárceles, no que ya esto. Viceversa con el tema político. Te venden, lo que tú dices, el relato va más rápido que la realidad. Te vencen que son los únicos que han derrotado y han aniquilado al correísmo. Los únicos que los han dejado hechos añicos. Pero misteriosamente, desde hace 2 semanas, todos los influencers del gobierno, de forma concatenada, te dicen: el correísmo está más fuerte que nunca. Y si no te unes con el gobierno, por tu culpa van a ganar. Pero no que los derrotaste. No que son añicos gracias a ti. En efecto, yo escuchaba esas pequeñas contradicciones días atrás y decía que eso, o sea, qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, Henry, ha sido increíble estar conversando contigo esta tarde, pero nos vamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Mamá siempre está ahí, nos consiente, nos hace sentir únicos, nos llena de amor y nos cuida como nadie. Hoy es nuestra oportunidad de devolverle un poco de ese amor. Por compras desde $200 con tu Pacificard o débito del Pacífico, regístrate en bancodelpacifico.com y elige su próxima experiencia entre un hotel y spa de lujo en Río de Janeiro, Brasil, un tour por los viñedos de la Toscana, Italia, o una experiencia en tren de lujo por Canadá. Porque mamá se merece más momentos. Pacificard, Banco del Pacífico. En el Nuevo Ecuador, los criminales no tienen escapatoria. Atacamos la minería ilegal, destruyendo sus campamentos y afectando a su economía. Entramos en los escondites del crimen organizado, desarticulando a bandas criminales en más de 7,000 operativos.
Incautamos más de 3.500 armas y municiones relacionadas con el narcoterrorismo. Donde se escondan, los encontraremos. Al crimen le llegó su hora. Y Nuevo Ecuador. Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Ok, hemos vuelto a Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estamos en un nuevo horario de 3 a 4 de la tarde. No dejen de seguirnos. Así que en este momento vamos a hablar con Juan Javier Santos. Él es abogado ecuatoriano, pero desde hace un tiempo lleva radicado en Argentina, de tal manera que ha podido ver de primera mano qué es lo que está sucediendo allá, y queremos que nos lo cuente un ecuatoriano, porque también los argentinos nos lo pueden contar, pero desde la perspectiva de aquel que es un liberal, porque Juan Javier es liberal, un liberal libertario, de hecho. Quiere tan poquito Estado que no quedaría Estado aquí para conversar sobre él. Pero en esa línea iba el presidente Milei cuando inició su campaña, porque él iba desapareciendo ministerios. No era hermoso ver cómo desaparecían esas cosas de ese board inmenso donde estaba el Estado argentino. Ahora, cuéntame, yo quiero que me cuentes dos cosas, y de esto va la conversación que tenemos. Uno, desde tu perspectiva, ¿cómo avanzan los temas allá en Argentina, sean económicos, sean políticos, sean ideas? Y luego, ¿cómo ve un ecuatoriano a Ecuador desde Argentina? ¿Ya? O sea, si tu perspectiva ha cambiado, si crees que de alguna forma mejoramos, si estamos estancados, o si visto desde lejos, Ecuador sigue siendo el mismo Ecuador de siempre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, José, por la invitación. Para mí un placer estar acá de vuelta después de más de un año, más o menos. Y de hecho, por si acaso, Juan Javier, creo que tú estuviste en el primer capítulo de inauguración que hicimos aquí en Contrapunto Liberal. Así es, con un compañero de Argentina que se conectó por Zoom, me acuerdo. Fíjate. Sí, me acuerdo. Bueno, a las respuestas. Bueno, lo que puedo decir es que Argentina es un país donde se puede vivir en paz. ¿En qué sentido? A ver, Capital Federal, tienes muchísima seguridad, uno puede caminar tranquilo, es una ciudad hecha para caminar. Rosario también es una ciudad donde puedes caminar tranquilo. Salvo que salgas al conurbano en Capital, conurbano ya no es parte de Capital Federal, hay ciertos barrios, por ejemplo, yo nunca me metería en un barrio que dice La Matanza, un barrio que no suena bien. Ya, no suena bien el nombre, es un barrio que es peligroso, está deprimido económicamente ese barrio, por ejemplo. Entonces, hay que saber... Pero eso de que se puede caminar ahora en el gobierno de Milei, ¿o se ha podido caminar siempre en general? En 2023, la primera vez que fui a ese país y me enamoré de Argentina. Podías caminar y en la noche no pasaba nada. Lo máximo que me ha pasado allá es que yo, como buen guayaquileño, 4 de la mañana en Palermo, una zona muy bonita. Tenía mi celular así, bien fuerte agarrado. Allá. Y los motochorros son las personas en motos que te quieren agarrar el teléfono. Me lo traté de jalar, no pudo, obviamente, porque yo, como buen guayaquileño, la agarro fuerte. No pudo y ahí quedó. Y eran las 4 de la mañana. Es lo máximo que me ha pasado. Y uno se siente tranquilo allá. Con respecto a la economía, como lo veo que Argentina está mucho mejor que Ecuador en calidad de vida. Uno tiene parques, plazas, puedes ir a comer, los argentinos son muy amigueros, muy fácil ser un argentino, son gente muy linda con el trato. Entonces quieres salir a tomarte un mate o algo, y sales a conversar, te tomas un mate, se comparte. Entonces, y hay mucha actividad, mucha actividad cultural. Ahorita que te escucho tomar un mate, se me vino a la cabeza, pero ¿por qué no un buen corte de carne? Me acordé de que tú eres ovo-lacto vegetariano, así que has ido al lugar donde se come la carne más rica de América Latina, y sin embargo... Bueno, ok, eso explica por qué el ejemplo del mate, pero sí tomas vino, ¿no? Vino tinto, claro vino blanco, sí. También tienen buenos vinos. Sí. Bueno, pero en todo caso, mira, la percepción general de los argentinos con respecto al gobierno es la de se está avanzando, estamos estancados, camina, no camina, están decepcionados, están contentos. ¿Te acuerdas cuando recién nos dolarizamos en Ecuador que todo se rondeaba $1 y subieron los precios bastante? Que un disco de música te costaba $20 y luego por 2006 comenzó a bajar el precio $14, $15, $13 más o menos. Ahorita Argentina, el presidente ha tomado unas medidas muy
no para nada populares. Por ejemplo, los hospitales les hace falta, no ha pagado a los hospitales públicos, que les hace falta comprar medicamentos, no ha pagado a los médicos, porque él dice, no hay plata. El primer dice, no hay plata. Entonces, si no hay plata, no lo paga. Entonces, si lo que sí he visto es que la comida en los supermercados comparado con Ecuador es más cara allá. Un supermercado del Río Centro de Entre Ríos, su comisariato, tiene más diversidad que un supermercado grande allá. Productos importados no vi mucho, y lo que hay es muy caro, mientras son mis productos lo consigues acá mucho más barato. La industria láctea, la verdad es que yo fui con la cabeza de que puedes encontrar la mejor leche. La leche es muy rica, los lácteos muy buenos, pero acá hay mucha más variedad y no les pide favor. O sea, me sorprendió mucho. ¿Okay? Y eso es porque, bueno, quebró una láctea gran gigantesca que se llama la Sancor. Y bueno, los argentinos ahora están en ese momento de transición, eso es lo que yo veo, transición en que les toca medidas fuertes, duras, como nos tocó a nosotros cuando nos dolarizamos, y no se han dolarizado, lamentablemente, y que ahora tienen, como que cuando yo hablo con la gente en la calle, dicen, ¿sabes qué? La mayoría me dicen que están de acuerdo con las medidas, la mayoría, los que me he topado, pero dicen como que nos toca aguantar y ver qué es lo que pasa. Hay otro grupo que me ha tocado hablar porque me he encontrado con peronistas y todo, y yo nunca me peleo por política, ya no tengo 20 y pico de años, ¿okay? Y dicen, no, que Milei, que el Verón, etcétera, porque obviamente vivían mejor 2023, está todo subsidiado y deuda tras deuda. Acá lo que están haciendo, no hay plata, no vamos a endeudarnos, y algo que se ve, por ejemplo, es que ¿cómo es posible que Argentina... Pero te pauso un segundo. Lo que pasa es que si uno recoge la última línea, si vivías mejor antes de Milei, entonces, ¿de qué se trata esto? Pero no, lo que pasa es que algunos vivían la ficción, los que recibían los subsidios de forma directa, mientras el sector productivo tenía que cargar con esto, tenía que cargar con más impuestos, con más deuda, claro, y con una cosa que estaba estallando por explotar. Claro, siempre, digamos, un grupo de privilegiados, incluso y mucho como proteccionismo. Decía, un vehículo nuevo Fiat Sedán que acaba de costar 18, 19 mil dólares, costaba 7 mil dólares en Argentina. O sea, es así de barato comprar un auto nuevo. Hasta eso. Entonces, ahora ya no, ahora cuesta, está todo más caro, la gente le toca eso los bolsillos. Sí, está el empresario con sus empresas, pagando impuestos. Los impuestos siguen siendo altos. IVA 21%, impuesto a las ganancias el 35%. Sigue alto. Milei no ha podido bajar esos impuestos. Eso es lo que quiere hacer a futuro, pero no lo puede hacerlo por estabilidad fiscal. Ahorita lo que están haciendo ellos financiándose, y hay muchos proyectos, y lo que hay muchos proyectos es con el RIGI, que son para grandes inversiones, que lo que están haciendo es traer mucha inversión en minería. Pero quiero entender lo siguiente. A ver, mira. Normalmente un sector protegido puede cobrar por encima del precio de mercado. Es decir, si yo vendo vehículos en Ecuador, soy productor ecuatoriano y cierro a la competencia internacional, yo puedo vender el vehículo ecuatoriano por encima del precio de competencia, por ponerlo algo. Uh-huh. Ahora, tú me estás hablando de que en el caso argentino ellos tenían vehículos mucho más baratos, sí, y que ahora son mucho más caros. O sea, ¿por qué la competencia te trajo como resultado esa subida de precios en este caso? ¿O es que dejaron de recibir determinados subsidios? Tengo entendido subsidios. Estaba subsidiado para que la gente tenga su auto. Eso es lo que yo tengo entendido. Con lo que yo estoy hablando con la gente que se quejaba de que, bueno, compré un auto, me costó 22, como si me dicen 30 millones de pesos, 30 millones de pesos como, ¿qué será? 21 mil dólares, 22 mil dólares. Y es que lo que me dicen ellos es, bueno, es que antes era más barato, me costaba esto 7 mil, y les pregunto que está subsidiado, me dicen sí. Uh-huh. Okay, entonces sí podemos decir que había proteccionismo, al menos en el sector automotriz. Bueno, ahorita que lo pintas así, lo que observo es el traslado de la gente de pie, uh-huh, a través del pago de sus impuestos hacia aquel que tiene un vehículo. Finalmente, aquel que no tenía para comprarse el vehículo es el que está subsidiando a aquel, digamos, que está comprando con un precio irrisorio. Pero en todo caso, sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, donde acá los vehículos que te cuestan 18, allá te cuestan 12, claro, por los acuerdos de libre comercio. Y lo que hay que hacer es apuntar hacia el lado de la competencia. Ahora te hago otra pregunta diferente. ¿Y cómo ves a Ecuador desde Argentina? Ecuador económicamente, yo lo veo al menos mejor por el dólar. Yeah. Okay, el problema es la parte, lo que veo feo de Ecuador, y que los argentinos mismos me dicen, oye, tú en Ecuador vi que pasó tal cosa. O sea, las noticias que hay de Ecuador son malas por temas de seguridad. Uh-huh. Pero la gente dice, uy, están dolarizados. Ah, qué bien, estás dolarizado. O sea, estás en Argentina viviendo, o estás acá en Argentina y ganas y trabajas en Ecuador como abogado. Tienes lo mejor, estás en un mejor país, dicen los argentinos, súper nacionalistas, estás en el mejor país y teniendo la mejor moneda. ¿Ya? Entonces, si el Ecuador no se lo ve mal por esa parte,
Si lo ve mal es únicamente por las noticias que llegan de seguridad. Y desde tu perspectiva, desde allá, amén de lo que se pueda sentir en materia de seguridad, ¿crees que económicamente Ecuador está caminando un poquito, está estancado, está igual, es el Ecuador de siempre, estamos dando el paso hacia atrás? El sector exportador está bien, está mucho mejor el sector camaronero, cacautero, Ecuador... incluso el año pasado creo que también el sector camaronero estuvo por encima, creo que exportaciones de petróleo, si mal no recuerdo. Sí. El sector exportador, Ecuador es lo bestia. Y en Argentina veo puras frutas de Ecuador. El banano, piñas de Ecuador, enlatados de palmito, los enlatados, yo me fijo, enlatados de Nirsa, de atún, todo. Frutas raras, consigues en Córdoba, dicen la fruta del dragón, en la pitahaya, todo. De Ecuador. ¿Estabas viviendo en Córdoba? No. ¿Vas mucho a Córdoba? No, solo fui. Estuve y fui como que me estuve como que de pasada y vi, pitahaya ecuatoriana. Me emocioné. Pero no, vivo en Cava. En la Cava. Y en términos de la expectativa del argentino con respecto, por ejemplo, ¿ahorita se vienen elecciones internas para Milei o ya no? Creo que ya no, creo que se renueva el próximo año el Senado. El próximo año se tiene que renovar el Senado y lo que esa es la renovación que hacen de los parlamentarios, de los congresistas, tanto provinciales como de Cava como nacional. Y basado en lo que ves al día de hoy, si hubiera una especie de corte el día de hoy, ¿Milei sigue avanzando o se va quedando en el tablero político? Sigue avanzando, mucha gente joven lo apoya. La gente de generación TikTok, yo les digo, de 21, 22 años, esos de ahí, lo apoya muchísimo. Ven en Milei una esperanza, les gusta ese modo de Milei de mandar a la punta un cuerno a la gente que no está de acuerdo, esa forma que él es conflictiva contra la oposición, o sea, contra los peronistas. Dice cosas que a mí me encantaría haber dicho en la época de Rafael Correa. Ya, eso los dice así, sin pudor. Entonces, a la gente joven, yo lo que he visto es que les gusta, porque también he ido a eventos donde esta gente se pone a hablar de política y uno se pone a hablar, y uno se da cuenta de que la gente muy joven los apoya eso. Pero también hay gente que no apoya. O sea, está dividido realmente. Pero yo creo que antes no había... está por encima, pienso. Pero yo creo que antes tú tenías una Argentina que en general, si tú le preguntabas en términos de política, eran todos izquierdosos. Sí, todos zurdos. Todos zurdos. Y hoy por hoy se ha nivelado en cierto modo el tablero. Claro, se dieron cuenta, oye, algo está pasando acá. Ahora mira, te digo una cosa, algo que ha hecho Milei, la gente está contenta, es liberar las importaciones. Es el momento para importar cosas para importar en Argentina. Los zapatos Adidas, Nike y todo eso, esto es mucho más barato que Ecuador. En noviembre del año pasado, Ecuador estaba más barato en ese tipo de zapatos. Ahora está más barato. Ya. Entonces... Importaciones, todo de China, muchas importaciones de China, todas partes, que ha bajado de precio y hasta el iPhone es más barato en Argentina que en Ecuador. Oye, hace un tiempo hubo un furor en las redes porque apareció ese movimiento de los Terians, esta gente que anda vistiéndose de animal y anda pasando por la vida con ese tipo de locuras. Y creo que algo de eso también hubo por Argentina, y que el presidente Milei incluso habló de que iba a prohibir ese tipo de cosas o algo por el estino. No, a ver... ¿Llegaste a escuchar algo de eso? Sí, está bien gente eso, y la verdad es que en Argentina, incluso en Cava, es una de las ciudades donde más psicólogos hay. No es broma, hay mucha psicología, hay muchos psicólogos, entonces deben tener mucho trabajo. Allá todo argentino tiene casi todo su propio psicólogo, se cuida mucho de la salud mental el argentino. Entonces, lo que te pasa de los Terians, estoy seguro que los padres estar jalando a sus hijos ahí o algo, los que tienen padres que se ocupan de los hijos, porque no todos son privilegiados de tener padre o madre o padre que esté cuidando ahí. Claro. Pero yo sí vi eso y solamente respeté y seguí por mi camino. Digo, esto no es normal, pero ya sí me reí. Y no me burlo en nada porque como extranjero en tierra que me acogió con los brazos abiertos, yo no me burlo de los argentinos ni nada. Simplemente de eso, de los Terians, me causó mucha risa para mis adentros. A mí más risa me ha dado cuando un Terian que se cree perro ha sido mordido por otro perro en medio de esa, sí, en medio de esa cosa. Bueno, la verdad es que el tiempo se ha ido volando, Juan Javier. Tú y yo vamos a seguir conversando ya fuera de estudio, pero amigos, ha sido un gusto estar conversando con ustedes esta tarde en Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Si quieren saber más de nosotros, síganos en nuestras redes sociales en @IEPEcuador.
Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el think tank liberal que defiende las ideas liberales en Ecuador. Un abrazo a todos, muy buenas tardes y chao, 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 chao. Hacemos un corte y enseguida regresamos.